Hola familia, buenos días. Qué privilegio y qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana de devocional, continuando con nuestro estudio y meditación de los salmos. Hoy continuando con el Salmo 29. Yo soy Stephanie Bedoya del Ministerio de la Hacienda y les invito entonces a que empecemos este tiempo con una oración pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones en esta mañana, que podamos decirle: Señor Jesucristo, te damos las gracias en este nuevo día, Señor, en esta oportunidad, el mejor momento que tenemos, Señor, para encontrarnos contigo. Hoy agradeciéndote, Señor, por la bendición que nos das de estudiar, Señor, estos salmos, de seguir comprendiendo, Dios, tu carácter, tus promesas, Señor, para nuestras vidas, tus verdades. Hoy yo te pido que nos permitas, Señor, recibir estas enseñanzas y grabarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que sean como ese bálsamo, Señor, que trae sanidad a nuestras vidas y que nos permita, Señor, poder apropiarnos de tu verdad, Señor, de lo que hoy vas a hablar a nosotros, para nosotros ver, Señor, en nuestras vidas y en nuestras familias esa sanidad y esa transformación que solo tú puedes traer. Nos quedamos contigo, Señor Jesús, en este tiempo, con acción de gracias. En tu nombre te hemos orado. Amén. Bueno, familia, iniciemos entonces con el estudio de este Salmo 29, un salmo que realmente tiene una profundidad poética bastante interesante. Este es un salmo de David y él usa en esta ocasión unas ilustraciones que vamos a ir desglosando poco a poco para comprender también dentro del contexto qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de cada una de estas imágenes que podemos ver a través de este salmo. Es un salmo que le he denominado Atendiendo a la poderosa voz del Señor con nuestra adoración. Y realmente lo que vemos aquí es un salmo que nos invita a alabar al Señor, nada más que alabanza. Hay un teólogo que se llama James Montgomery y él dice una frase acerca de este salmo, dice: este salmo no tiene otros elementos, es pura alabanza, no nos pide que hagamos nada porque el salmo mismo está haciendo lo único que le interesa, que es adorar y alabar a Dios. Vamos entonces primero a leerlo completo y vamos desglosando por pasajes para que podamos comprender lo que el Señor quiere decirnos. Dice entonces así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, vemos entonces que realmente hay una profundidad poética que podemos ver plasmada, yo creo que a lo largo de todo el Salmo, donde no solamente se describe la fuerza de la tormenta, sino también de muchas expresiones de la naturaleza y en las cuales podemos hacer esa semejanza. Y ahora vamos a estudiar bien y ver también cómo es que el poder del Señor es mucho más grande que todas estas experiencias, tal vez que se pueden representar a lo largo del Salmo. Y esta similitud que hace aquí el salmista David con la voz y el poder de Dios tiene un objetivo, y es que miren que a lo largo del Salmo se repite el nombre de Jehová 18 veces y se usa la frase la voz de Jehová 7 veces. Se hace un énfasis bastante directo y bastante claro. Realmente es porque David tenía un objetivo, ya lo vamos a ver, dentro del contexto histórico también en el que se escribió este salmo. Y yo les invito a que empecemos revisando el versículo 1 y 2, que es el mandamiento de adorar al Señor, lo que invita a David inicialmente a hacer en este salmo, que es un mandato: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Miremos que aquí David está hablando a algunos poderosos de la tierra. Seguramente ellos podían tener poder político, poder económico, pero lo que nos dice aquí es que ellos tienen que reconocer también que el poder del Señor supera en una manera gigantesca y obviamente sobrenatural el poder que ellos podían considerar tener.
Y también algo que nos invita a hacer a nosotros es atribuirle al Señor lo que Él ya tiene, ¿cierto? Cuando dice, dad a Jehová la gloria y el poder, no es que nosotros se lo estemos dando como algo nuevo, sino que realmente Él ya lo tiene, Él tiene toda la gloria, todo el poder. Nosotros simplemente estamos reconociendo las cosas como son, ¿cierto? Y estamos reconociendo que Él es quien tiene toda esa gloria y ese poder y que está lleno de ellas, que nosotros solamente estamos rindiéndoles nuestra adoración por lo que Él ya es. Ahora en el versículo 2 dice, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, ¿sí? Aquí ya nos empieza a hacer ese énfasis en el nombre de Jehová. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y lo que les comentaba ahorita es que se hace entonces este énfasis en el nombre de Jehová con un objetivo, y es que en el contexto en el que se escribe este salmo, los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel eran pueblos paganos que tenían sus falsos dioses y también a ellos les componían salmos, bueno, digámoslo, himnos, que pues ellos usaban para supuestamente también llamar la atención de esos falsos dioses, aunque no tienen ningún poder porque son creados por ellos mismos, por humanos. Entonces, la gente de estos otros pueblos entonaba esos himnos, ¿sí? Por ejemplo, había el dios cananeo de la fertilidad y del trueno. Vemos ahí más o menos un poco la similitud que puede tener también que este salmo esté tan ilustrado por medio de fenómenos naturales como la tormenta, que vamos a ver ahorita, pero miren que realmente dentro del contexto en el que se escribe este salmo, yo creo que también lo que David invitaba a que el pueblo de Israel hiciera es a reconocer que Dios, que Jehová es el único Dios verdadero, al único al que realmente pueden ofrecerle toda la adoración con un sentido genuino, porque solamente Él es el que va a poder contestarles, no ningún otro de los dioses que falsamente prometían dar alguna respuesta a los pueblos que rodeaban a Israel. Aquí ese mensaje que quiere enfatizar el rey David realmente es para que el pueblo de Israel, y no solamente ellos, sino nosotros también, como esos hijos adoptivos que ahora hacemos parte del pueblo de Dios, pues que podamos comprender que podemos confiar en Él, que es el único Dios que puede brindarnos esa paz, como lo dice al final del Salmo, esa paz y ese bienestar que solamente el Dios verdadero puede hacer. Entonces, vamos a ver a través de los siguientes versículos, del versículo 3 al 9, en estos pasajes, cómo el rey David presenta la defensa del Señor como el Dios verdadero y cómo es la única voz en la que nosotros podemos confiar. Dice entonces el versículo 3 al 9, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Revisemos aquí entonces cómo estos versículos nos muestran esa similitud de la voz del Señor, que es soberana y que es poderosa, con la representación de muchas imágenes aquí también de la naturaleza, de fenómenos naturales que no son solamente propios de esa época, sino que todavía los podemos ver pues en nuestras ciudades, en los lugares que se presentan este tipo también de experiencias, porque bueno, se menciona también el diluvio, relámpagos, truenos, terremotos, vientos impetuosos, aguas impetuosas, todos estos fenómenos existen, pero no solamente nos hace esa referencia a fenómenos naturales porque sí, sino porque son elementos que hacen parte también de esas teofanías. Recordemos que las teofanías son las apariciones de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y que todas apuntaban también a la revelación del Señor Jesucristo ya unos años después en el Nuevo Testamento. Pero realmente todas estas imágenes que vemos a lo largo de este pasaje es que hacen parte
de esas apariciones del Señor. Por ejemplo, en Génesis 15 yo estaba revisando para poder hacer esa conexión con los momentos en los que se habían presentado fenómenos naturales como este. Entonces, en Génesis 15, recordemos que cuando está el Señor con Abraham, aparece un horno humeante y una antorcha encendida. En Éxodo 3, cuando es el llamamiento de Moisés, la zarza ardiente. En Éxodo 19, que es uno de los pasajes, uno de los capítulos que a mí más me encanta estudiar, porque vemos cuando Jehová desciende sobre el monte Sinaí y hay una aparición bastante gloriosa de él a través de truenos, relámpagos, había una espesa nube sobre el monte, el sonido de bocina y cómo Moisés hablaba con Dios y Dios le contestaba también con una voz que era como un trueno. Y en Ezequiel 1 también vemos la visión de la gloria divina de Dios. Hay un viento tempestuoso, una nube, un fuego envolvente, alrededor del trono del Señor un resplandor. Entonces vemos cómo todas estas imágenes nos apuntan siempre a apariciones de Dios dentro del Antiguo Testamento que nos señalan a Jesús en el Nuevo Testamento. Y quiero que revisemos también un poco el contexto de algunas menciones que hace, por ejemplo, cuando habla de los cedros del Líbano. Estos cedros eran muy famosos en ese momento por su tamaño y su fuerza, ¿cierto? Si ustedes van y buscan las imágenes, yo siempre lo hago mientras estoy estudiando, sobre todo los salmos que tienen este tipo de referencias. Esos cedros son inmensos, tienen raíces gigantes, el tronco es supremamente fuerte y eran famosos por eso, porque eran árboles que llamaban la atención por su fuerza y su tamaño. Pero aquí lo que David hace es comparar esa voz del Señor tan fuerte que termina quebrantando estos árboles y hace volar incluso su madera. Es decir, el poder del Señor es muchísimo más fuerte y es sobrenaturalmente más poderoso que lo que aparentemente eran los cedros del Líbano. También algo que tenemos que tener en cuenta aquí y recordando lo que hablábamos ahorita de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, estas naciones que tal vez habían construido dioses paganos y ellos hacían esas imágenes con materiales que tenían a la mano, por ejemplo, la madera, todo esto, y como David era pues obviamente un hombre conforme al corazón del Señor y Dios le revelaba lo que tenía que escribir aquí en estos salmos, pues también él sabía que tenía que hacer alguna referencia al pueblo de Israel y hacerles entender que estos ídolos son meras creaciones de hombres, ¿cierto? Y que Dios también estaba rechazando todo este tipo de idolatría, entonces ellos estaban tal vez atribuyendo muchas de las experiencias o expresiones de la creación a esos falsos dioses. Y aquí lo que hace David también, pues el Señor a través de la vida de David, es recordarle al pueblo que la percepción que ellos podían tener en ese momento podía ser equivocada acerca de la creación, ¿cierto? Y les recuerda que Dios es realmente aquel que creó este mundo, aquel que inició con la palma de su mano la formación de todo lo que conocemos. Entonces, detrás de todas esas aguas, los truenos, los bosques imponentes, los montes, el desierto, las tempestades, todo eso queda a un lado cuando la voz de Jehová es la única que queda en pie, ¿sí? Y que el Dios Todopoderoso es realmente el que hizo la tierra con el poder de su voz, como lo recordamos también en otro salmo y en otros versículos que nos hablan acerca de cómo el Señor dio la orden para que el mundo fuera creado y que incluso Él hace temblar todo el universo entero con la potencia de su voz. Entonces, cuando lo vemos así dentro de este contexto, es un salmo que realmente estaba de pronto también llamando la atención del pueblo de Israel, haciéndoles a ellos recordar quién es el Dios verdadero y también algo muy, muy bonito que nos tiene que hacer recordar la presencia del Señor en nuestras vidas y cómo nosotros podemos aplicar esto también a nuestro corazón, es pensar en esas situaciones, como lo mencionábamos ahorita, cuando Moisés, por ejemplo, iba a cruzar el Mar Rojo, bueno, él todavía no sabía que lo iba a cruzar cuando llega y se encuentra con todo el pueblo de Israel frente a ese Mar Rojo, cuando Josué, por ejemplo, tiene también la orden de tomar la tierra prometida y debe
conquistar primero Jericó, pero se encuentra con esas grandes murallas que también para la época, y cuando revisamos lo que significaban esas murallas, eran murallas impenetrables y que realmente a nadie se le ocurriría pues hacer algo para tumbarlas ni siquiera. Incluso en el Nuevo Testamento también pensar cuando los discípulos estaban en medio de esa tormenta mientras Jesús estaba durmiendo y se enfrentan pues a ese temor también ellos de estar en medio de esa barca, de ese mar de la Galilea sin saber qué hacer. Todos esos momentos en los que también cada uno de estos personajes de la Biblia se enfrentan a situaciones con la naturaleza, ¿cierto? O situaciones en las que su contexto tal vez no les permite ver un más allá, ver cómo van a avanzar. A usted y a mí también nos puede haber sucedido en nuestras vidas y nos puede suceder que no sabemos cómo realmente el poder del Señor va a actuar sobrenaturalmente, pero es que este salmo nos recuerda eso, que mientras nosotros estamos adorando y alabando al Señor por su poder, Él mismo va a actuar para abrir ese mar rojo, por ejemplo, para derribar esas murallas de Jericó y para permitirnos también escuchar su voz, que es la única que puede calmar la tormenta y la tempestad, así como lo hizo en esa noche con los discípulos. Entonces, este es un salmo que nos tiene que llevar a reflexionar también en eso, que el poder del Señor es mucho más de lo que nosotros podemos a veces pensar. Nosotros creemos que a veces tenemos las cosas bajo control, que nuestra fortaleza es suficiente, pero al final el Señor nos demuestra que ni siquiera las cosas más fuertes de este mundo se pueden comparar al poder que Él tiene en su voz. Y hay algo también muy interesante que nos hablan los comentaristas acerca de este Salmo 29, y es que en la iglesia primitiva este salmo era el que solía leerse a los niños o a la congregación en medio de las tormentas. Miren qué especial saber eso también. Yo creo que, bueno, cuando uno estaba más pequeño le daba un poco más de miedo cuando caían pues esas lluvias, esas tormentas impresionantes. Ahorita que cada vez vemos más los efectos también del cambio climático en el mundo, de todos estos cambios que está teniendo también la creación conforme va pasando el tiempo y se van cumpliendo también las profecías, pues vemos cómo la naturaleza también muestra esos momentos que son de tempestad, que a algunos les puede causar y generar bastante temor, pero al final tiene que traer a nuestro corazón también paz y seguridad el saber que el Señor es el que tiene el poder sobre esa tormenta, que así como en la iglesia primitiva se leía este salmo en medio de la congregación para recordarnos el poder y el sobrenatural amor del Señor por su pueblo, pues que nosotros también lo podamos tener así muy firme en nuestras vidas, no solamente en esas tormentas que podemos ver con nuestros ojos, sino también esas que se desarrollan en nuestro interior. Y veamos ahora el versículo 10 que dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y esto me hace pensar inmediatamente en el diluvio, que obviamente está registrado en la Biblia y que ha sido el más torrencial que hayamos podido tener pues registro, y es el diluvio en la época de Noé, que obviamente Dios apartó a Noé y a su familia para que fueran salvos, para que sobrevivieran a esa inundación. Y es que ese diluvio se llevó todo lo que se encontraba a su paso, sí. Sabemos que un diluvio es masivo y poderoso, sobre todo en su potencial destructivo, ¿sí? Y a veces en nuestras vidas también, tal vez nosotros no hayamos visto un diluvio de esta magnitud, pero sí hemos experimentado situaciones que pueden parecer un diluvio como este. Y hay algo interesante, por ejemplo, cuando el agua está golpeando una roca, cuando vemos que está ese golpe constante del agua sobre la roca durante un periodo prolongado, se desgasta y termina erosionándola. Y eso puede también estar pasando en nuestras vidas. Muchas veces esas situaciones que son como diluvios terminan golpeándonos a nosotros de una forma que nos desgasta. Y lo bonito aquí es recordar lo que nos dice Dios a través del rey David. Dice: se sienta Jehová como rey para siempre, y que Él es el que preside en el diluvio. Es decir, que realmente no hay una fuerza tan poderosa que pueda llegar a destruir el trono del Señor o la presencia del Señor en nuestras vidas, porque simplemente es imposible. Si Él está firme en nuestro corazón, sentado ahí en ese trono, no hay nada que lo pueda mover. Como lo dice, el trono de Dios es seguro e inamovible y su reino es eterno, es decir, que no hay nada
que pueda realmente mover al Señor cuando nosotros le hemos dado ese lugar y Él está firme ahí en nuestro corazón. Entonces, realmente nada puede debilitar el poder del Señor y por eso es muy bonito ver cómo ninguna de estas expresiones de la naturaleza terminan por compararse al poder sobrenatural del Señor. Y para reconocer ese poder del Señor, que es el que nos impulsa a nosotros a esa verdadera adoración y a esa verdadera alabanza, quiero que nos devolvamos un momentico al versículo 2, donde decía en la parte B, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Percibir esa hermosura de la santidad del Señor es la que nos tiene que impulsar a nosotros a una adoración y a una alabanza verdadera, porque esa es la forma en que el Señor calma nuestras tormentas, ¿sí? La santidad de Dios, ¿qué es? Es ese estado apartado donde no se compara a nada de lo que nuestras mentes humanas pueden llegar a imaginar. Realmente, pues nosotros somos limitados como seres humanos, obviamente creados a imagen y semejanza del Señor, pero este estado de santidad del Señor es hermoso porque nos lleva a comprender que Él no es solamente un ser que existe tal vez o que sea un falso Dios como los que hablábamos ahora, sino que realmente es más de lo que nosotros podemos llegar a comprender porque es el Dios verdadero y es ese amor, esa gracia, esa justicia y su majestad las que lo hacen el único Dios verdadero, ¿sí? El único Dios que realmente nos tiene que llevar a nosotros a expresarle esa santidad y esa adoración al ver que no hay nada que se compare a su poder y a esa santidad. Y es que la verdadera adoración y alabanza, familia, tienen que ser un estado constante en nuestras vidas, no pueden convertirse solamente en ese momento que tenemos antes de iniciar de pronto nuestra reunión los sábados o en semana cuando estamos en nuestros ministerios, no es simplemente esos 30 minutos que tenemos de adoración y de alabanza, sino que realmente es un estado constante en el que a lo largo de nuestras vidas, durante nuestro diario vivir, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, incluso cuando estamos durmiendo, traemos a memoria esos momentos de la fidelidad de Dios, donde Él estuvo dando su provisión, donde Él nos sostuvo, donde Él nos respondió, ¿cierto? Y donde nosotros podemos responderle y agradecerle por lo que Él hizo y está haciendo en nosotros. Entonces eso tiene que llevarnos a nosotros también a reaccionar, que no simplemente el llegar tal vez a la reunión en medio de la alabanza porque creemos que, ay, no, es que ese espacio inicial, esos primeros 30 minutos son de relleno para esperar pues que empiece el tema, sino que realmente también es aprovechar esos momentos que el Señor nos permite para alabar y exaltar su nombre y que lo hagamos así mismo con el mismo deseo y anhelo de nuestro corazón a lo largo de nuestro día, en lo que sea que estemos haciendo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro estudio, donde quiera que nos encontremos, que estemos constantemente pensando en las cosas grandes que ha hecho el Señor por nosotros y que nosotros podamos devolverle un poco de ese amor que debemos corresponder a través de nuestra adoración y nuestra alabanza. Bueno, y también respecto a esto, es importante también pedirle al Señor que sea el que ponga en nuestro espíritu esa inteligencia para alabarlo, ¿cierto? Para mantener en esa adoración y alabanza constante, algo que nos hablaba el líder Jimmy durante estos días que tuve la oportunidad de estar en el Congreso, en el Redil, nuestro campamento que tenemos aquí en Cali. Él nos recordaba que la inteligencia que el Señor nos da es en el espíritu y que nos da sabiduría también en nuestros labios, en nuestra boca. Entonces, que también sea esa invitación que nosotros le hagamos al Señor de que ponga esa inteligencia espiritual en nosotros para poder alabarle y adorarle como Él lo merece, ¿cierto? Y de una forma genuina que nazca desde nuestro corazón y que también ponga de esa sabiduría en nuestra boca y en nuestros labios para poder darle lo que realmente decíamos al inicio, que es reconocer lo que Él ya es, ¿cierto? Pero a través también de, como lo hemos visto en la palabra de Dios, de un cántico nuevo, de expresiones que salgan desde lo profundo de su corazón para adorar y alabar al Señor. Y con esto quiero que conectemos entonces con el versículo 11, que lo que dice es, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es una paz sobrenatural que viene desde el Espíritu y que llena todo nuestro ser por la presencia de Dios, pues nos va a permitir recibir ese consuelo que es el que calma
las tormentas que hemos podido tener en nuestro interior, ¿sí? Como lo veníamos estudiando pues desde el inicio, realmente no hay tormenta tan grande que el Señor no pueda calmar con su voz. Y por eso nosotros, como hijos de Dios a través del Señor Jesucristo, y esa es la verdad que tenemos que recordar hoy, saber que cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Él, recibimos esa bendición de tener al mismo Dios que se sienta sobre el diluvio, al mismo que le dio la orden a el viento y al mar de que se calmaran, al mismo que le dio la orden al mar de abrirse en dos para que Moisés y todo el pueblo de Israel pasara en seco. Nosotros tenemos a ese mismo Dios aquí dentro de nuestro ser por el poder también del Espíritu Santo, y Él es esa fortaleza y esa paz y aquel que dirige incluso y gobierna en medio de esas tempestades. Entonces, familia, nosotros tenemos ahora la bendición de poder acercarnos a ese trono del Señor, como lo hemos venido viendo a lo largo de este Salmo 29, ese trono inamovible que está firme y que ningún poder, tal vez terrenal o humano, va a poder mover de su lugar. Podemos nosotros acercarnos entonces con libertad a ese lugar santo, también hablando ahora que decíamos la santidad del Señor, podemos entrar a esa santidad de Él y proclamar también en nuestras vidas que de Él es el poder y la gloria, que era como iniciábamos en el versículo 1 viendo qué es aquello que el Señor ya tiene, el poder y la gloria, y cómo nosotros lo reconocemos cuando atendemos a esa voz poderosa de Él por medio de nuestra adoración. Les invito entonces a que podamos hacer una oración, familia, para cerrar este tiempo y pedirle al Señor que nos permita aplicar su verdad y estas promesas que nos ha dado hoy a nuestras vidas, a nuestro corazón. Le invito entonces a que hablemos ahí con el Señor Jesús y le digamos: Señor Jesucristo, te damos las gracias en este tiempo por lo que has hablado a nuestras vidas, porque hoy, Señor, nos has recordado cómo tu amor, Señor, tu poder, tu gloria, tu santidad son las que gobiernan en nuestras vidas, y cómo nosotros, al responder a ese llamado tuyo, Señor, a tu poderosa voz, a través de nuestras vidas, en nuestra adoración y alabanza, podemos recibir de parte tuya, Señor, la calma, la paz, el control, Señor, sobre esas tormentas que tal vez en nuestras vidas se pueden estar evidenciando. Yo le invito a que usted en este tiempo le entregue al Señor aquellas situaciones que en su corazón pueden estarse sintiendo como ese diluvio, como esa agua que golpea la roca y la está desgastando, tal vez como esas experiencias que el rey David mencionaba en este salmo, que parecen destructivas, pero que usted pueda hoy tener firme en su corazón esta verdad, y es saber que el Señor está sentado sobre el trono de su corazón y que nada ni nadie puede moverlo de ahí. Que usted pueda hoy decirle: Señor Jesucristo, yo quiero tener esa fe, tener esa confianza, Señor, como la tuvo tu pueblo, Señor, de Israel, cuando confiaban en tu voz, Señor, en medio de las situaciones que enfrentaban, Señor, en medio del desierto, tal vez, cuando llegaron a conquistar la tierra prometida, Dios, e incluso también los discípulos cuando estuvieron ahí contigo, amado Señor Jesús, siguiendo cada uno de tus pasos. Que nosotros, Señor, como cada uno de ellos, sabiendo que ahora tenemos tu presencia a través del Espíritu Santo, podemos enfrentarnos, Señor, a nuestras actividades diarias, a nuestra manera de vivir, Señor, con una perspectiva diferente, porque ahora eres tú, Señor, el que está sentado en el trono de nuestro corazón, y eso nos tiene que llevar, amado Señor, a tener la tranquilidad de que ya no depende de nuestras fuerzas, sino simplemente de tu poderosa voz, Señor. Que sea tu voz la que nos dirija, Señor, nos guíe, la que nos restaure, la que nos muestre, Señor, el camino, y la que nos permita, Señor, aferrarnos a tu verdad, a tu bondad, a tu majestad, para que nuestra alabanza, Señor, sea genuina, para que nuestra adoración sea constante y para que podamos, Señor, estar en una comunión íntima contigo en cada instante de nuestras vidas. Nos quedamos contigo, Señor Jesucristo, y te agradecemos por hablar en esta mañana a nuestro corazón. En tu nombre, Señor Jesús, nos quedamos. Amén. Bueno, familia, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes este devocional. Recuerden que seguimos entonces ahí conectados, seguir estudiando estos salmos y seguir entonces también en esa adoración y alabanza constante para reconocer ese poder del Señor en nuestras vidas. Un abrazo, que estén bien, Dios les bendiga.